que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos,
sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. La gente tiene muchas ideas acerca de cómo es Dios. A través de la historia, a través de las culturas, cada persona ha tenido conceptos diferentes acerca de cómo es Dios para con ellos. Eso sucede también hoy en la actualidad. Muchas ideas, muchos conceptos muy personales acerca de cómo es Dios para cada persona. En esta ocasión estaremos considerando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, continuando desde el capítulo 1 de los versículos 15 al 20. Y nos es grato, hermanos, nuevamente volvernos a encontrar a través de este medio y agradecerles la atención de ustedes a la palabra de Dios y a la vez invitarles para que juntos nos unamos para adorar el nombre de nuestro Dios y a través de la palabra ver lo que el Señor tiene para con nosotros. Antes de leer el pasaje, vamos a orar en esos momentos. Bendito Padre, en esta hora te damos muchas gracias, te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Es para nosotros un motivo de bendición el podernos volver a reunir a través de este medio, poder saber que hay bendiciones de las cuales tú derramas en nuestras vidas y de las cuales por tu gracia y misericordia estamos cada uno de nosotros disfrutando. Pero Padre, también dejamos en tus manos las vidas y los hogares de nuestros hermanos que están pasando por situación de enfermedad, por situaciones difíciles. Padre, rogamos que tu palabra llegue a nuestros corazones, haga la obra para la cual ha sido siempre desde un principio diseñada, Señor, y que cada día nuestras vidas sean conformadas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es uno de los pasajes bellos, hermosos y profundos, sin menospreciar el resto de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, pero que nos habla en este pasaje en comparación con Juan capítulo 1, con Hebreos capítulo número 1 y con Filipenses también capítulo 2. ¿Qué tienen en común esos pasajes con Colosenses? Pues nos hablan de la supremacía de la persona misma del Señor Jesucristo. Y abordamos este tema porque es lo que continúa donde nos quedamos de la vez anterior, recordando la situación que se vivía en la iglesia de Colosas. Una situación muy semejante a la que estamos viviendo hoy en nuestros días. Filosofías, conceptos y formas de religiosidad en las cuales se busca de alguna manera aumentar la espiritualidad, pero también de alguna manera a través de la práctica
de estas filosofías y de estas creencias acerca de cómo es Dios, se está buscando también pasar a un segundo o tercer plano la obra de Dios realizada a través de la persona del Señor Jesucristo. De este pasaje que hemos leído de Colosenses 1 del 15 al 20, podemos hablar o dividirlo en 4 aspectos importantes o en 4 puntos importantes, dependiendo de la relación que el Señor Jesucristo tiene en cuanto a esas direcciones. En el versículo 15 podemos hablar de la primera división, la relación de Cristo con el Padre. De los versículos 16 y 17, de la relación de Cristo con la creación. Versículos 18 y 19, la relación de Cristo con la iglesia. Y en el versículo 20, la relación de Cristo con la cruz. Sin duda alguna, al ser de los pasajes que presenta el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de una manera magistral, hablando de la presencia misma y la persona misma del Señor Jesucristo. Aborda el tema y la situación que viven los hermanos en Colosas. Para este tiempo, las noticias le llegan al apóstol Pablo, estando él todavía preso, y llega a sus oídos la situación que los hermanos en Colosas están viviendo. En esta primera parte, en esta primera división acerca de la relación de Cristo con el Padre, nos dice la primera parte del versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Había, según el capítulo 2, aquí mismo de Colosenses, adoración para los ángeles, seres celestiales, y de alguna manera buscando añadir cosas a la obra redentora del Señor Jesucristo, buscando un mayor grado de espiritualidad. Unido a ello todavía doctrinas del judaísmo y unido a ello también todavía el maltratar el cuerpo para buscar agradar a Dios o ser más espirituales. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe acerca de la persona del Señor Jesucristo y lo va a presentar a través de estos versículos de una manera hermosa que lo va a elevar a la categoría que realmente él tiene ante los ojos del Padre, y realmente es la supremacía con la cual a través de todo el tiempo y toda la historia, el deseo y anhelo de Dios es mostrarnos quién es el Hijo. Parece algo tal vez inconcebible para con nosotros. Habla acerca del Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. En Juan capítulo 1, el verso 18, escribe Juan y dice, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, ahora el verso 14, y nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Acaso se podrá sacar una fotografía o tener una imagen de alguien invisible? Tal vez pensemos, pues eso no es posible. Pues bien, en la mente y en el corazón de Dios estaban estos conceptos que tal vez para el ser humano batallamos para poderlos relacionar o poderlos entender de esa manera. Dios, a través de todo el tiempo, desde antes de la fundación del mundo, diseñó el plan para todo el mundo, para todo el universo, para toda la creación. Y dentro de ellos también, en los planes de Dios, era precisamente al ser Él una persona o un ser espiritual, como menciona bien Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero entonces ahora la función es la del Señor Jesucristo como el Hijo, de venir y mostrarnos quién es el Padre. En los tiempos del apóstol Pablo, la palabra imagen era usada para mostrar efigies y personificaciones en monedas, en retratos y en estatuas. La palabra imagen en griego significa semejanza
o similitud. Esta palabra que es usada aquí en Colosenses, el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen es la misma palabra que fue usada en Mateo capítulo 22, cuando el Señor Jesucristo es confrontado con algunos personajes y le preguntan acerca de que si Él daba tributo, que si Él contribuía con los impuestos. El Señor Jesucristo, allá en el capítulo 22 de Mateo, el versículo 20 y 21, dice: entonces les dijo, el Señor Jesucristo hablando con ellos, entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando habla del retrato de César en una moneda, y cuando se habla en Apocalipsis capítulo 13 también acerca de la estatua, de la imagen del anticristo, esa palabra imagen es algo más o menos equivalente en nuestros días a una fotografía, una descripción, algo que pueda ser fácilmente visible y que denote la personalidad de quien se está hablando. Fue algo semejante cuando en una ocasión el Señor Jesucristo, preparando a sus discípulos acerca del tiempo en el que Él se acercaba para que fuese entregado, para que fuese crucificado, para que fuese puesto en la tumba y resucitara al tercer día, hablándoles acerca de ello, les hablaba: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y Jesús les decía: ustedes, yo voy al Padre y ustedes conocen el camino. Por ahí llega uno de los personajes, que es Felipe, y le pregunta: muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta en Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú? Muéstranos al Padre. Cuando Pablo está hablando en la carta a los Colosenses acerca de la imagen misma del Dios invisible, y presentando a Jesús de esa manera, presenta de manera los principios bíblicos acerca de la solución que necesitaban reafirmar los hermanos en Colosas. No dejarse influir por las filosofías falsas, por las creencias de los judaizantes, por la religiosidad o por el legalismo. Era importante retomar los fundamentos, como veíamos anteriormente, como lo era el fundamento del Evangelio, como es el fundamento de la oración. Y hoy en nuestros días los fundamentos bíblicos que vemos a través del discipulado 1, que los aprendemos a través de esos 16 principios que son el inicio en nuestra vida cristiana y en nuestra madurez, en el inicio de nuestra madurez espiritual. Es necesario retomar los fundamentos. Y para ello el apóstol Pablo empieza a exaltar y a presentar la persona misma de Dios a través del Señor Jesucristo. Si la persona de Jesucristo está siendo menoscabada, el apóstol Pablo lo que está haciendo es utilizar los argumentos bíblicos y recordando sin duda alguna desde el encuentro que él tuvo con el Señor Jesucristo en su camino a Damasco, para explicarle a los colosenses quién es Dios y recordarles lo que ellos sabían. Dios es invisible, a Dios nadie le ha visto jamás, pero la manera de poderle conocer es a través de la persona misma del Señor Jesucristo. El escritor en Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, habla de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dice el verso 13, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Mencionaba al principio cuán importante es tener un concepto bíblico de cómo es Dios. La gente a través de todos los tiempos ha hecho sus propios conceptos acerca de quién es Dios. Hay gente que habla de Dios como mi Diosito, y ese es el concepto que él tiene de Dios. Hay gentes que para ellos el concepto de Dios, quién es Dios para con ellos, tal vez es la figura de un animal al cual se adoraba o se adora, y tal vez sin duda alguna alguno de los seres creados, seres celestiales, entre ellos los ángeles, o aún mismo también objetos inanimados que se tienen como Dios. Y dependiendo del concepto que tengamos de cómo es Dios, así va a ser también nuestra actitud en respuesta a ese Dios o al concepto que tengamos de Dios. Y también en consecuencia así va a ser las actitudes y nuestra forma de nuestro diario vivir. Por ello es importante recordar y ver lo que Pablo les escribe a los colosenses. Dios es invisible, a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, ¿cómo poder tener la imagen o cómo poder conocer a un ser espiritual invisible que está en los cielos? Pues a través de la persona misma del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Pues tomando cartas en el asunto por la situación misma del hombre, viendo los diferentes conceptos que el ser humano tenía a través de la historia de cómo es Dios, en sus planes está el enviar a su Hijo Jesucristo, enviarlo a la tierra, de tal manera que Él naciese como uno de nosotros para mostrarnos quién es Dios. El Señor Jesucristo viene a ser la imagen misma del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. El ser humano busca por naturaleza algo físico que estar adorando, algo que estar viendo. Algunas religiones tienen imágenes y el concepto que tienen de las imágenes hablan y dicen, no las adoramos, simplemente las veneramos. Para el caso es algo semejante. Necesitan tener algo visible para tener el concepto de quién es o cómo es Dios. Pero Dios, como es un ser espiritual, Él desea que lo veamos de esa manera, que lo conozcamos de esa manera. Y humanamente es difícil conocer algo que es invisible. Dios nos ha formado y conociendo nuestra naturaleza, idea el plan y formula de tal manera que envía a su Hijo Jesucristo para que Él sea la imagen misma de su sustancia. Cuando una persona físicamente aquí en la tierra, un bebé nace con él una nueva persona, pero también nace una nueva personalidad, empieza una nueva personalidad. Nace un bebé, nace una nueva persona y una nueva personalidad se empieza a gestar y a formar. Sin embargo, cuando Jesús nació, Él no fue la creación de una nueva personalidad, sino la llegada al mundo de una persona que ya existía desde la eternidad. Y es el concepto que Pablo quiere dejar en el corazón de los hermanos en Colosas. Y es el concepto que la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros el día de hoy. Él siempre, el Señor Jesucristo, siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. El concepto tiempo, Dios lo ha formado y nos ha puesto dentro del tiempo. El concepto de eternidad a veces es difícil comprenderlo y entenderlo. Sin embargo, Dios es eterno. Dios está formado, como lo aprendemos en la palabra de Dios, de tres personas diferentes. Personas diferentes en cuanto a actuación, pero idénticas, iguales en poder, en esencia, en sustancia, en planes, en poder y santidad, en justicia y en todos los atributos que como Dios posee, lo menciona la palabra de Dios, pero manifestado en tres personas diferentes, en el Padre,
en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cada uno de ellos con diferentes trabajos, misiones que estar realizando. Y la función propia del Hijo es venir y mostrar la imagen misma del Dios invisible. Sin duda alguna, la situación que los hermanos en Colosas estaban viviendo inquietaba al apóstol Pablo. El ver cómo el pueblo ganado para el Señor y estando en la ciudad de Colosas, como lo era la ciudad de Hierápolis y la ciudad de la Odisea, ciudades cercanas, siendo atacadas por estos conceptos erróneos y extraños al evangelio mismo del Señor Jesucristo, hay ese pesar en el corazón del apóstol Pablo. E inspirado por el Espíritu Santo escribe estos 4 capítulos que los tenemos divididos de esa manera. Escribe esta carta a los colosenses, pero empieza por exaltar la persona misma del Señor Jesucristo. Ya que le habían menoscabado y despreciado, empieza por presentar quién es realmente el Señor Jesucristo. Sin duda alguna, el nacimiento de Jesús marcó un momento importante dentro de nuestra historia y dentro de todos los tiempos. Y es Dios mismo. Lo que Dios es, Jesús es. Lo que Dios hace, es lo que Jesús hace. Lo que Dios dice, es lo que Jesús dice. Por eso Hebreos menciona que es la imagen misma de su sustancia. En los evangelios vemos a un ser que realmente es humano, pero también es realmente divino. A través también de la historia ha habido creencias como el día de hoy de que Jesús era mitad humano y mitad divino. O había el concepto también de que por esa humanidad que él tenía y por esa divinidad que él tenía, pues era Dios, era difícil que él pecara. Sin embargo, es interesante que cuando el ser humano somos creados o formados o nacemos físicamente, empieza nuestra existencia física aquí en la tierra. Tenemos una vida física como lo aprendemos en el principio 1 y 2 del discipulado. Nacemos físicamente y automáticamente entramos a la familia del diablo por el pecado heredado de Adán, nacimiento físico. Y es necesario ahora participar de una naturaleza divina, espiritual, para poder tener acceso a través de la persona y de la obra de Jesucristo, por gracia, y recibirla en nuestros corazones por fe también, de poder accesar o poder llegar a la misma presencia de Dios. Siendo humano, necesitamos participar de la naturaleza divina. En el caso de Dios y del Señor Jesucristo, con naturaleza divina, se hizo humano para participar como cada uno de nosotros y venir a mostrarnos realmente cuál es el plan, el propósito que hay en la mente y en el corazón de Dios. Y al hacerlo de esa manera, Él no perdió ninguno de sus atributos. Él siguió siendo Dios, pero siguió siendo también humano. Cuando leemos los evangelios, la vida del Señor Jesucristo, muchas veces nos parecen solamente historia. Y lo vemos tal vez de una manera ligera o de una manera superficial. Y hasta nuestros niños conocen muchas de las historias bíblicas narradas en los evangelios y que presentan al Señor Jesucristo en diferentes maneras, trabajando, laborando en esos 3 años y medio de ministerio. Pero ahí, de una manera sencilla, se manifiestan las 2 naturalezas del Señor Jesucristo, la naturaleza humana y también la naturaleza divina. Él era un ser humano y al mismo tiempo era Dios. Jesús podía cambiar el agua en vino, multiplicar los panes y hacer milagros, sanar leprosos, curar toda clase de enfermedades, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. Podía hacer todo como de alguna manera aparentemente sencilla, pero Él participaba de esas 2 naturalezas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, del versículo 23 al versículo 27 nos narra cuando el Señor Jesucristo, después de haber estado con la multitud, sube al bote de Pedro y
de alguna manera por las actividades que había tenido previamente, sufre cansancio. Y lo que hace el Señor Jesucristo al subir a la barca de Pedro es buscar un lugar para dormir. Ya una vez que el Señor Jesucristo encuentra un lugar para dormir, duerme plácidamente y profundamente. Y sobreviene en el mar, mientras ellos se van trasladando hacia otro lugar, una tempestad fuerte. Los discípulos tenían de oficio y experiencia el ser pescadores. Era natural toparse con tormentas, era natural toparse con ese tipo de situaciones de mares embravecidos, de fuertes tempestades, pero esta tempestad llegó a atemorizarles al pensar y al posiblemente considerar que podían perder la vida. Y preguntan por Jesús. Y uno de ellos contesta, ¿dónde estará Jesús? Jesús está durmiendo. Van y le despiertan. Jesús se levanta de donde está, llega a la superficie, a donde está en el barco, y dice la palabra de Dios que reprende al mar y reprende a los vientos. Y se hace grande bonanza. Y lo vemos como historia, pero ahí vemos, por un lado, cuando está dormido la humanidad misma del Señor Jesucristo. Y cuando Él se levanta y con toda autoridad reprende al mar y a los vientos, la autoridad divina de parte de Dios, participando de manera en estos acontecimientos de una manera asombrosa, de una manera que nos parece de manera natural para el Señor Jesucristo, participar de dos naturalezas y de alguna manera estarles mostrando a los discípulos el plan que Dios ha tenido desde un principio para el ser humano. En otra ocasión, allá en el capítulo 11 de Juan, vemos que el Señor Jesucristo se entera de la enfermedad de Lázaro y retrasa su llegada hacia donde está Lázaro. Y cuando llega, después de varios días, a donde está Marta y María, recibe la noticia. Sin duda alguna, Jesús ya lo sabía de que Lázaro había muerto. Recibe los reclamos de parte de las hermanas de Lázaro que le dicen, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El diálogo continúa entre ellos al momento en que Jesús se traslada y es llevado hacia donde Lázaro ha sido puesto en la tumba. Ya tenía varios días. Sin duda alguna, el cuerpo había entrado en cierto grado de descomposición. Pero menciona en ese capítulo 11 de Juan un versículo pequeño. Y menciona y dice, y Jesús lloró. Pero más adelante empieza a mencionar también cómo el Señor Jesús ordena a Lázaro, le habla a Lázaro y le manda, después de pedir que quiten la piedra, que salga. Y con asombrosa los milagros que realizaba el Señor, con su asombroso poder y autoridad, ahora Lázaro resucita. Vemos la naturaleza humana por un lado, pero vemos también la naturaleza divina por el otro lado. Y esos eran los síntomas o los acontecimientos característicos naturales en la vida del Señor Jesucristo. Los discípulos desviaban su mirada sin duda alguna hacia los acontecimientos, hacia los milagros, multiplicación de los panes, el sanar a los enfermos, sin buscar y con ver de alguna manera clara la naturaleza divina, pero también la naturaleza humana del Señor Jesús. Y Pablo recuerda a los colosenses esa naturaleza. El Señor Jesús participaba de esas dos naturalezas. No era necesario creer en lo que los judaizantes, en los que los filósofos estaban hablando con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Podemos mencionar más y más y más ejemplos en la palabra de Dios acerca de cómo el Señor Jesucristo empieza a mostrarnos quién es el Padre. Y es algo importante, hermanos, que cuando leemos la palabra de Dios muchas veces la consideramos, sí, es correcto desde el punto de vista histórico. La Biblia con sus 3 aplicaciones. Vemos la aplicación histórica, vemos la aplicación doctrinal, pero batallamos para la aplicación práctica. El apóstol Pablo recalca la persona misma del Señor Jesucristo como Dios mismo. Y conociendo cada día más la vida del Señor Jesucristo,
la obra que Él realizó en esos cortos 3 años y medio aquí en la tierra, podemos ver la misma persona también de quien es Dios, puesto que Jesús vino a manifestar en esencia, en sustancia, quién es Dios. Detrás de cada acontecimiento que Jesús realizaba, todo tenía un propósito. Cuando leemos el Evangelio de Juan, encontramos por ahí 7 conceptos del gran yo soy. Se presenta ahí mismo el Señor Jesucristo como la puerta, como la luz, como el pan de vida, y en cada aspecto cómo se presenta Él, está mostrándonos la sustancia misma de quién es aquel Dios invisible, para decirnos cómo es Dios y cómo es Dios para cada uno de nosotros. Esa es la pregunta, ¿cómo es Dios para con cada uno de nosotros el día de hoy? No se trata de acumular conocimiento, cuánto conocimiento tengo, sino cuánto conozco a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Sin duda alguna, el concepto que escuchamos a través del discipulado bíblico y de la meta o el propósito es de ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es lo que hay en el corazón y en la mente de Dios, el Padre. Y eso que hay en la mente y en el corazón del Padre, como es un ser espiritual e invisible, lo manifiesta, lo hace visible a través de la persona del Señor Jesucristo. Y en esas dos naturalezas nos dice que es posible el poder ser conformado a la imagen de su Hijo, siempre y cuando nosotros, al tener esta naturaleza humana, que mientras estemos viviendo tenemos esa naturaleza, necesitamos la naturaleza divina, semejante a como participó el Señor Jesucristo. Él era, desde antes de la fundación del mundo ya existía, viene y se manifiesta o nace como uno de nosotros y toma la naturaleza humana como cada uno de nosotros, participando de esas dos naturalezas para mostrarnos que el Padre desea que podamos vivir de acuerdo a su voluntad y lo viene a dejar y a traer como ejemplo a nuestras vidas, la vida misma y el ministerio del Señor Jesucristo, para luego encomendar a sus discípulos y a través de la historia que el Evangelio y las buenas nuevas lleguen a nosotros, pero también con el propósito de que seamos conformados cada día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero no solamente menciona eso el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, sino que también la segunda parte dice el primogénito de toda creación. Esta frase, esta expresión se ha prestado a través del tiempo también a conceptos erróneos y ha dado pie también a que algunas sectas, algunas religiones hablen acerca de que Jesús tuvo principio como creación. Y ahí se apoyan en parte de ese versículo para decir que Jesús fue un ser creado. Que Jesús, al ser nombrado como el primogénito y ser nombrado como el unigénito en otras porciones de la palabra, es un ser creado y no era 100% Dios. Pero qué interesante el poder comparar la Escritura con la Escritura y sin brincar mucho más que en ese mismo capítulo, llegamos al versículo 18. El versículo 15, segunda parte, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No dice el primogénito de la creación, dice el primogénito de toda creación. Verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cabe la pregunta, ¿Jesucristo fue el primero de entre los muertos? Definitivamente la respuesta es no. Antes de la venida de Jesucristo, humanamente hablando, y ser manifestado como Jesús, como el Salvador, ya había fallecimiento, sin duda alguna. Entonces el término primogénito, ¿cómo es que se menciona y se maneja en la palabra de Dios? Teníamos que remontarnos también al Antiguo Testamento. Cuando Dios habla con el pueblo de Israel,
y empieza a formar el pueblo a través del llamamiento que hace Dios en la vida de Abraham. Dios empieza a manejar los conceptos humanos para poder entenderlo. Utiliza nuestro lenguaje, el lenguaje de nuestro corazón, para llegar a nosotros mismos también. Y utiliza el concepto de primogénito. Utiliza el concepto de primogénito. Cuando Pablo menciona esta expresión, sin duda alguna está recordando los escritos en el Antiguo Testamento. Hubo dos personajes por ahí que en la palabra de Dios se narran en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, dos hermanos, uno el mayor, otro el menor. Pero el mayor vende la primogenitura. Esa primogenitura, a través de la palabra de Dios, trae bendiciones. El primogénito era el primero que nacía, pero también traía el derecho de presidir la familia cuando el patriarca fallecía o cuando el patriarca estaba ausente. También las bendiciones que el primogénito tenía era heredar una doble porción de toda la herencia que el padre dejara. Era una posición de poder, de autoridad, que se manejaba a través de todo el Antiguo Testamento. Para Esaú era muy fácil haber vendido su primogenitura, puesto que una necesidad física lo hizo menospreciar esa primogenitura. Sucede, la historia narra, la historia bíblica, como estos acontecimientos después, Esaú al momento de la bendición, de alguna manera hay enojo en su corazón, puesto que se siente despojado de la primogenitura cuando él mismo la ofreció o la cambió por comida misma. Pasa el tiempo y a través de la historia Dios sigue trabajando en la vida de Abraham, de Sara, y nace Isaac. De Isaac vienen esos hijos, Jacob y Esaú. Pero Dios elige a través de la línea de Isaac, elige a Jacob. Y hay promesa para con él, aún desde antes de que robara esa primogenitura. Dios eligiendo no al primogénito, sino eligiendo al segundo. Llegamos al momento también en que a través de Jacob es cambiado su nombre a Israel. Y de él, a través de él, nacen las 12 tribus que vienen a formar el pueblo de Israel. Y dentro de ellos encontramos por ahí a José. Llega un momento dado en que Isaac fallece, está a punto también de fallecer Jacob, y llega el momento de dar su bendición al primogénito. Da la bendición a cada uno de sus hijos. Jacob bendice a José, pero luego Jacob va a bendecir a los hijos de José. José trae a sus hijos delante de su padre Jacob. Trae a Manasés, que era el mayor, y trae a Efraín, que es el menor. La costumbre era poner a la mano derecha para recibir la bendición al primogénito. Y José, respetando esa tradición, pone a Manasés del lado derecho de Jacob, de Israel, y del lado izquierdo pone a Benjamín. Pero de manera deliberada, Jacob cruza sus brazos y su mano derecha la pone sobre el más pequeño, sobre Benjamín, y la izquierda la pone sobre Manasés. José quiere que su papá se entere de que está equivocado, pero el padre le dice que era necesario hacerlo de esa manera por la razón de que de alguna manera su hermano, en este caso Efraín, sería más grande que Manasés. ¿Qué estamos hablando con respecto de la primogenitura? La primogenitura significa preeminencia, significa una posición de autoridad, no tanto el enfoque en el primero, sino el concepto mismo de los privilegios que se goza al ser el primero. En el caso que Pablo está presentando al Señor Jesucristo como el primogénito de toda creación, nos hace remontarnos también al libro de Génesis, al libro de los principios. Y cuando habla la palabra de Dios, que ahí mismo el Señor Jesucristo coexistía ya con el Padre, con el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, cuando hablan acerca de la
creación, de la formación del hombre. Y dice la palabra de Dios que expresa, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esa misma expresión, situación de consulta entre esa Trinidad, se repite cuando la situación también de la Torre de Babel. Dios manifestado en tres personas, la existencia del Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, porque Él es eterno. Y lo interesante es también a través del Antiguo Testamento cómo el Padre se manifestaba. Se manifestaba a su pueblo, se manifestaba a diferentes personajes a través de la historia, y lo hacía a través de la persona del Señor Jesucristo, pero antes de su encarnación. Cuando leemos el libro de los Salmos, menciona mucho el nombre de Jehová, un nombre muy respetado entre el pueblo de los judíos. Y sin duda alguna, el Jehová del Antiguo Testamento es la persona del Hijo, mostrando quién es el Padre, pero en el Antiguo Testamento. Recordando también en el mismo libro de Génesis la historia, cuando ya se separaron Abraham y Lot, que toman rumbos. Lot toma un rumbo diferente y se va acercando a través de la llanura del Jordán. Cada vez se va acercando más y más a la ciudad de Sodoma, a la ciudad de Gomorra. Y habitando fuera, llega tiempo, el momento en que él ya se encuentra viviendo dentro de la ciudad. Llega un momento dado en que a través de la vida de Abraham, Dios empieza a trabajar de una manera especial en él. Transcurre el tiempo y ahora Abraham separado de Lot, pero llega un acontecimiento que narra la palabra de Dios desde el capítulo 18, el capítulo 19, antes de la destrucción de Sodoma, que Abraham ve tres personajes que vienen rumbo a su tienda. Y él sale al encuentro y se apresura y les invita a pasar a su tienda y les invita a disfrutar de alimentos. Habla de tres personajes. Pero luego de esos tres personajes, cuando llegamos al capítulo 19 del libro de Génesis, habla que de los que estando con Abraham, tres personajes, descienden solamente dos hacia Sodoma y Gomorra. Pero narra el capítulo 18, al final del capítulo 18, que Jehová se queda platicando con Abraham. Y posteriormente, después de dialogar y cuando Jehová le da los planes, le platica los planes a Abraham, se separa Abraham de Jehová. Y quien realiza la obra de la destrucción de Sodoma y Gomorra son los dos ángeles. Es la obra de Dios ejecutada, enviada a través de esas personas, y Sodoma y Gomorra es destruida por el poder mismo de Dios, como lo menciona la Biblia. Pero el Jehová del Antiguo Testamento es la presencia misma visible de Dios a través del tiempo en el Antiguo Testamento. Y menciona luego el mismo apóstol Pablo, cuando habla también en una de sus cartas, cuando dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley también. A través del tiempo que Dios describe, era necesario, a través de todos esos tiempos, la manifestación visible de Dios. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a las señales, y de alguna manera Dios trabajando con ellos, dándoles señales, y de alguna manera también a través de toda la historia Dios se ha estado manifestando. Lo que leíamos en los primeros principios también del libro de Hebreos en el capítulo 1, que Dios, habiendo hablado de diferentes maneras y a través de muchos medios, a través en los posteros días, lo ha hecho a través de la persona del Señor Jesucristo. Él, el Señor Jesucristo, sigue siendo no solamente la imagen misma del Dios invisible, sino el primogénito de toda creación, en el sentido de que Él tiene toda la supremacía, toda la autoridad, toda la posición de poder por encima de todo y de todas las cosas creadas. Más adelante, al ver un poquito más adelante, en alguna otra ocasión, la relación de Cristo con la creación, como se menciona en los versículos 16 y 17, podemos ver la misma obra del Señor Jesucristo presente en la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación misma del mundo.
Es, por lo tanto, la primogenitura una posición de poder en la cual se presenta al mismo Señor Jesucristo como el primogénito de toda creación. Hay algo importante de lo que Pablo está mencionando. En Cristo están estas dos realidades indivisibles y también que pueden ser observadas al ver la vida del Señor Jesucristo. Que Dios, manifestado a través de la persona del Señor Jesucristo, es mostrado como Dios y como hombre a la vez. Ciertamente el Señor Jesucristo, un ser perfecto y sin cometer pecado, vino a vivir y a mostrar lo que el Padre desea de cada uno de nosotros. Cuando Pablo expresa esto a los colosenses, sin duda alguna en su corazón hay el anhelo de que los hermanos en Colosas retomen nuevamente los fundamentos bíblicos y vean la persona del Señor Jesucristo y su supremacía sobre todas las cosas creadas, sobre todo gente o agente angelical, cosas creadas en la tierra, debajo de la tierra y aún en los cielos. Y presenta la supremacía misma del Señor Jesucristo. Cabe entonces la pregunta para con cada uno de nosotros: ¿cómo es el Dios al que nosotros servimos y adoramos? Porque dependiendo del concepto que nosotros tengamos de cómo es Dios, así va a ser nuestra adoración, así va a ser nuestro amor, así va a ser también nuestro servicio y nuestra entrega también. No es solamente el conocer bastante a través de la Biblia históricamente de quién es Dios o acerca de Dios, sino conocer realmente la persona misma de Dios, conociendo la persona del Señor Jesucristo. No hay excusa para poder expresar o para poder decir es que Dios es invisible, es que Dios es difícil que lo conozcamos. Lo difícil, lo imposible, lo invisible, Dios lo ha hecho posible en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos hacer? El plan de Dios no cambia. Ha sido el mismo desde un principio. Que nosotros lleguemos a conocer a Dios. Que lleguemos a tener una relación personal con Dios mismo. Conociéndole cada día a través de lo que Él ha dejado para conocerle propiamente. Y principalmente es la persona misma del Señor Jesucristo. Su vida, su obra, narrada en su palabra también. Y tanto su persona en el Antiguo Testamento, pero también ha dejado la presencia misma de su Espíritu Santo en nuestros corazones para darnos el poder necesario para que cada día nuestras vidas sean conformadas a la imagen del Señor Jesucristo. Que Dios guíe nuestras vidas y nos inspire cada vez a meternos de lleno en la palabra de Dios. La palabra, por la gracia de Dios, en nuestra iglesia abunda. Hay palabra de Dios todos los días a través del siervo de nuestro pastor. Todos los días hay palabra de Dios. Todos los días tenemos la oportunidad, si así queremos y nos damos el tiempo, de acercarnos a la palabra y poder conocer cada día más la persona misma de Dios a través de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Y ahora irle conociendo, pedir la ayuda de su Espíritu Santo para que nuestras vidas sean conformadas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Gracias por su atención. Que Dios bendiga grandemente su palabra y motive nuestras vidas para buscar llenarnos de la palabra. No solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Conocer cómo es Dios, conociendo cómo es la persona del Señor Jesucristo. Dios bendiga sus vidas, mis hermanos.